Andrés, perfecto. ¿Nos podrías describir cómo funciona el procedimiento en el caso de que se identifique algún buque que cumpla con todas estas características que hagan indicar de que no está cumpliendo con una actividad lícita? Primero que todo, imagino que se le da un aviso. ¿Qué pasa si es que persiste en su intención? Listo. Para esto, después del análisis del reporte diario de Tarroja, que tú tienes varios buques de interés, se llama, de acuerdo a la doctrina del control de tráfico marítimo y el control naval de tráfico marítimo, que más adelante las explicaré. Tú tienes un buque de interés y tú lo determinas, tú lo encasillas en una clasificación. Tú puedes decir lo tengo identificado el buque. ¿Ya? Ajá, puede ser un buque normal, un norm, puede ser un sus, que es un buque sospechoso, puede ser un COI, que es un contacto de interés, o puede ser un SICOI, que es un contacto crítico de interés. De acuerdo a esa el semáforo, disculpa, es como el semáforo de mi interés. Correcto. Entonces, tú ves que es un buque normal, listo, ese buque únicamente tú necesitas saber de dónde zarpó, a dónde se dirige, el chequeo del zarpe y todo bien. Si tú ves un buque sospechoso, perfecto, obviamente ese buque ya tienes que hacerle más inspecciones. No basta solo con la inspección al zarpe, sino una inspección, qué sé yo, de repente una lancha guardacostas en el trayecto que este buque vaya a hacer de navegación. Se me ocurre en una trayectoria interna de Puerto Bolívar a Esmeraldas, por ejemplo, de repente la guardacostas que está en Manta, que está en medio trayecto, tiene que hacer una inspección. Listo, le hizo una inspección, lo abordó, no encontró nada, está todo en orden, prosiga su navegación. Si es que encontró algo, entonces retorna a puerto. Andrés, disculpa, ese abordaje se produce a través de una lancha, imagino, con una embarcación menor que se dirige hasta el buque, desembarca. Sí, depende en qué millas se encuentra el buque navegando. Por ejemplo, si es hasta las 8 millas, irán los buques de guardacostas. Si es más allá de las 8 millas, ya van los buques de la Comandancia de Escuadra, que son del Comando de Operaciones Navales, el equivalente al como PER en Chile, pero que son buques también de guerra, porque cabe indicar que independiente si tiene armamento o no tiene armamento, de acuerdo a la Comemar, un buque de guerra es una unidad, un buque, un barco que pertenezca a una fuerza armada. En este caso, tanto las guardacostas como los buques de guerra pertenecen a la Armada del Ecuador. Segundo, que tenga dotación que pertenezca a la Armada del Ecuador. Ambos buques van con gente, obviamente con marinos, con oficiales y tripulantes en la Armada del Ecuador. Y tercero, que tenga una bandera y una nomenclatura como tal. Entonces, en este caso, buques de guerra son tanto los guardacostas, que no tienen un armamento, digamos, fuerte, pesado, como los buques de guerra que sí lo tienen. Ambos son buques de guerra. Entonces, la interdicción o el abordaje lo puede hacer cualquier buque de guerra de la Armada. Entonces, en este caso, de acuerdo, como te digo, de acuerdo a la posición del buque, en qué millas se encuentre, asistirá una guardacostas menor, asistirá una guardacostas mayor, oceánica, muy posiblemente, o incluso un buque de guerra que se encuentre por el área haciendo algún tipo de entrenamiento, algún tipo de actividad militar. Cualquiera de estos buques puede realizar o está en la capacidad de hacer este abordaje a esta embarcación de interés. ¿Eso, Andrés, es un abordaje no colaborativo o es un abordaje colaborativo? ¿O va a depender de las circunstancias? Va a depender de las circunstancias cuando hay un abordaje cooperativo y no cooperativo, entendiéndose que un abordaje cooperativo todo inicia desde unas comunicaciones, por radio, por equipos de comunicación. Tú, el capitán, le dices: capitán José, yo soy el oficial Andrés, necesito hacer un abordaje de su embarcación porque necesito verificar sus documentos en regla. Tú, como capitán José, dirás: ok, listo, en este punto yo bajo mi marcha, paro el buque, me quedo al garete y procedo a hacer el abordaje. Ok, un abordaje no cooperativo empieza primero cuando ese buque no contesta las comunicaciones. Tú ves que no contesta las comunicaciones, entonces ya algo no está bien. Segundo, tú vas aproximándote como la autoridad, y él, al ver un buque de guerra, digamos, obviamente él debe automáticamente tener cierto tipo de precaución, o al menos curiosidad de qué va a ser un buque de guerra cerca de su buque. Si él, obviamente, al ver la presencia de la autoridad, él obviamente trata de esquivar y avanzar o acelerar su marcha, qué sé yo, ya en ese momento el procedimiento se va encasillando en un abordaje no cooperativo, y nosotros estamos listos, las personas de la dotación están listos para realizar este tipo de abordajes no cooperativos. Y en ese caso, tomando en cuenta de que imagino que la mayoría de estos buques son de orígenes orientales, ¿cierto? Muy posible, muchos de aquellos sí, efectivamente, son buques extranjeros en su mayoría, obviamente, y efectivamente sí, orientales, no todos, pero sí algunos.
En ese caso se comunican, porque imagino que tiene que haber algún momento en donde se produzca una comunicación directa, con palabra hablada. ¿Se comunican en inglés? ¿Cómo lo hacen ahí? Sí, efectivamente, nuestro personal está capacitado y está preparado. Por ejemplo, hay un formato que es para formato de abordaje, el cual ya te va dando ciertas preguntas básicas que tú como oficial comunicante debes realizarle a ese buque. Y efectivamente las comunicaciones primero son en nuestro idioma madre, digamos, de español, pero si las comunicaciones, como al ser ya en canal internacional, deben ser en inglés, se lo realiza en inglés. Y como te digo, hay un formato pautado en el cual el oficial comunicante va haciéndole ciertas preguntas, ¿no? Capitán, ¿de dónde es su puerto de origen? ¿Dónde es su puerto de destino? ¿Cuánta dotación lleva a bordo? ¿Cuánta tripulación? ¿Qué lleva? ¿Qué está cargando? ¿Qué está transportando? ¿De qué bandera es? ¿Cuándo zarpó? O sea, todo ese tipo de cosas. Hay, digamos, una especie de un cuestionario en el que uno como oficial de abordaje lo primero que tiene que ir haciendo un check a esas preguntas para más o menos conocer el perfil de este buque. Perfecto. ¿Ha habido algún caso donde se haya detectado que algún buque que sea declarado como un buque pesquero, entre comillas, porte algún tipo de armamento o algo que haga presagiar que su intención era otra? Mira, en el tema marítimo o de seguridad marítima pasa mucho en que a veces cuando por información de inteligencia se tiene que ya un buque es catalogado como una LPV, que es una Low Profile Vessel, o sea, un buque de bajo perfil. LPV corta, ¿cierto? El ¿Vale? LPV, ajá, Low Profile ¿Ya? Vessel. Entonces, cuando un buque ya se tiene la información por inteligencia de que este buque cumple ese perfil, y por lo general lo primero que se hace, si está muy afuera de la costa, primero se manda también la exploración aeromarítima, es muy importante. Tenemos medios tripulados y no tripulados que pueden hacer esta identificación del contacto. Entonces, la parte de inteligencia le dice, ¿sabe qué? En tal posición, latitud, longitud está un buque que reúne las características de una LPV. Listo. Hasta que, obviamente, como el tiempo en el mar es mucho más lento que en el aire, lo primero que se hace es mandar exploración aeromarítima. Entonces va el avión, tripulado o no tripulado, verifica. Un avión, disculpa, un avión naval. Claro, un avión naval, sí. Por eso se llama medios aeronavales. Son los aviones ¿Vale? que pertenecen a la Armada del Ecuador. Porque tienen sensores, tienen electróopticos, tienen radares, tienen algunos tipos que permiten hacer infrarrojos incluso, que permiten hacer la identificación de estos buques. Entonces, una vez que ya han sido identificados, muchas veces, el 90% de los casos, los tripulantes empiezan a botar al agua ya lo que es el armamento, en este caso. Eso más ocurre cuando, por ejemplo, son correlacionados al tema de narcotráfico o de transporte de sustancias. Andrés, dame un segundo si es que entendí bien. Barcos que son sospechosos y que saben que están siendo investigados y que portan armamento, al momento de identificar que van por ellos, empiezan a botar al mar armamento. Correctamente. Inclusive muchas veces han botado el armamento y eso ha quedado documentado con la exploración aeromarítima que te digo, con los medios aeronavales. Se ve que botan obviamente al mar el armamento, incluso muchas veces los bultos de droga o sustancias sujetas a fiscalización o contrabando, lo que sea, los botan. ¿Por qué? Porque obviamente hasta que se aproxime el buque, cualquiera que sea hacer el abordaje, tú tienes que tener evidencias para eso. Entonces, claro, estos barcos empiezan a botar todo lo negativo, digamos, lo que les vincula a una actividad ilícita, y en el momento que son atrapados o ya son aprehendidos y de retorno obviamente a puerto, no tienen algo que tú puedas a la fiscalía decirle, ¿sabes qué? Mire, este armamento tenía, o esta droga, o al cuestión un tema no regular lo tenía. Entonces muchas veces pasa que llegan sin ese tipo de evidencias. Entonces obviamente sin evidencia no hay delito. Entonces ya por eso se han hecho inclusive acercamientos con la parte judicial, la parte jurídica, de que efectivamente si ya se evidencia con un medio aeronaval de que ellos tenían armamento o tenían alguna situación ilegal, pues ya el video obviamente se judicializa y pasa a ser como prueba. Que no es lo mismo que tener evidencia físicamente, pero en algo ayuda también a que no salgan libres y pasen desapercibidos. Andrés, la Armada de Ecuador realiza esfuerzos por recuperar aquellos elementos que fueron enviados al mar. Es que es casi imposible hacerlo porque te estamos hablando que eso pasa con un buque que está a 300 millas de nuestra costa, por ejemplo.
Entonces, a 300 millas de nuestra costa, las profundidades son obviamente tremendamente que ningún país creo que tiene las capacidades para poder, y no vale la pena tampoco mandar, se me ocurre, un buzo bajar a 1000 metros sobre el fondo, Claro. porque no es posible. Entonces, lo que se hace es como que con los videos que se ha visto ya, que te estoy comentando, eso pasarlo como parte de la prueba a la fiscalía para que ver que ellos estaban botando armamento. Los bultos es muy difícil que tú los identifiques porque tú ves que vueltan un bulto. Si el bulto puede ser Claro. droga, ropa, Cierto. lo que fuere. No puedes dar la certeza. Pero en el caso de armamento sí se ha visto bastante eso. Otro tema que también es importante es de que eso, lo que te hablo ahorita, es cuando se sienten ya como que acorralados y empiezan a botar las evidencias. Pero hay otro modus operandi también en la parte del transporte de sustancias sujetas a fiscalización, que hay, en cambio, siembran bultos de droga, por ejemplo, en el cual le ponen una sonoboya. Es como decir que tienes un bulto, tú le pones una sonoboya y eso tú lo vas sembrando en tu ruta, en tu trayectoria. ¿Qué pasa? Disculpa, Andrés, para nuestros auditores que no están, digamos, familiares con lo que es una sonoboya. ¿Qué es una sonoboya? Una sonoboya es un elemento como una especie de una boya, pero que emite una onda electromagnética. Entonces, ¿qué te permite esa onda electromagnética? Ser identificada por un radar. Entonces, hay este tipo de buques o barcos que van como que sembrando las sonoboyas que tienen ahí sustancias sujetas a fiscalización. Entonces las dejan como que en 2, 3 puntos y luego viene otra embarcación y los va recogiendo. Y las recoge. Porque obviamente, y las recoge, efectivamente. Vale. Sí, entonces se dan modos para poder tratar de fomentar estas actividades ilícitas. En el caso de un abordaje como estamos describiendo en este momento, ¿en qué queda la situación jurídica de la tripulación del barco? Bueno, la tripulación jurídica, la situación jurídica del barco ya, si son nacionales, obviamente son juzgados obviamente con la justicia ordinaria aquí ecuatoriana. Y si es que no, pues se hacen los trámites para que sean obviamente devueltos a su país de origen, pero siempre y cuando estén como que en regla. Lo primero que se hace es efectivamente verificar sus derechos humanos, todo el tema del procedimiento, y una vez en puerto, pues se procede con los trámites que corresponden de acuerdo a la autoridad competente.